¿Qué tal, audiencia de Por la Derecha? Bienvenidos una vez más. Hoy domingo desde las 2 de la tarde con ustedes, compartiendo análisis, noticias y, por supuesto, creando el debate alrededor de lo que nos debe importar. Hoy volvemos a los temas pro vida. Es necesario. ¿Cuántas iniciativas en el Congreso de la República atentan contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos? ¿Qué es lo que pretende la agenda de la extrema izquierda en Colombia cuando promueve proyectos de ley o de modificaciones constitucionales, actos legislativos que van en pro de la legalización de la marihuana? El famoso proyecto de conversión de género en niños o la eutanasia en menores de edad. Temas de este calado son los que trataremos hoy en Por la Derecha con un invitado muy especial. Jonathan Silva, cristiano, es de entrada, lo tengo que decir, y es un orgullo tenerlo en la hora de la verdad. Un hombre que ha hecho activismo pro vida, lo que pocos hacen, y que tiene el resultado que tiene, y es estar todos los días, a toda hora, impulsando una agenda por la vida, por el respeto, por los principios básicos de la familia. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué estigmatizan ahora al que piensa de esa forma y exaltan al que está de acuerdo con elementos como el aborto, por ejemplo? Otro de esas tantas iniciativas que se pretende en Colombia todo el tiempo. Pues muy bien, está con nosotros Jonathan Silva. Jonathan, muy buenas tardes y como siempre, bienvenido. Gracias por atendernos aquí por la derecha de Fundación Escuela Libertad y la Hora de la Verdad. Bueno, un saludo, Eman, un saludo a la Escuela por la Libertad, a la Hora de la Verdad. Y pues bueno, como está el nombre del programa, la Hora de la Verdad, pues bueno, vamos a hablar de la verdad hoy. Lo que tú decías, hoy es impopular decir lo que hace unos años era normal, decir que a un niño no le puede cambiar un sexo, que no le puede cambiar el sexo, que a un bebé no se le puede asesinar antes de que nazca, de que no se pueden, que uno se tiene que oponer a que haya alternativas o iniciativas para que a un niño con síndrome de Down le practiquen eutanasia, porque eso estuvo hace unos días en el Congreso. Entonces, bueno, de eso venimos a hablar. Pues muy bien, empecemos por ahí. Seguramente mucha gente no le cabe en la cabeza que el Congreso de la República de cualquier país tramite normas en perjuicio de la misma sociedad. Y empecemos por esa. Hace muy pocos días lograron ustedes, porque usted estuvo pendiente del proceso y estuvo asesorando a algunos congresistas en el asunto. ¿Cómo es esto de eutanasia en menores de edad? ¿Un niño tiene la potestad de decidir si se quiere morir? ¿Cómo era eso? Hablemos un poco de ese proyecto y quiénes eran los que lideraban el trámite del proyecto de ley. Miren, hay un activista que es congresista, que es el señor Juan Carlos Lozada del Partido Liberal. Presentó, creo que por octava vez, el proyecto que regula, entre comillas, la eutanasia. Solo que esta vez le agregó un par de artículos muy extraños. Y uno de esos artículos era que los niños o bebés desde los 0 años, el artículo 38 de este proyecto, podían acceder al libre desarrollo de la personalidad, válgame, tremendo desacierto, para pedir eutanasia. Todos sabemos que un niño de 0, 1, 2, 3 años, pues él no va a pedir la eutanasia, sino la va a pedir su cuidador. ¿En qué circunstancia? Ellos se anclan en una sentencia de la Corte que salió hace más o menos unos 15 días, que dice que niños con enfermedades congénitas no pueden tener una vida digna. Cuando nosotros vamos a mirar estrictamente, por ejemplo, que es una enfermedad congénita, el síndrome de Down, o que un niño nazca sin brazos o piernas, no sé si algunos conocen a Keanik, un predicador famoso, que no tiene brazos, bracitos ni piernas, pero se la pasa dando giras por todo el mundo predicando. Estos casos, la Corte le estaba dando el aval para que a estos niños se les practique la eutanasia. Entonces llevó el congresista este proyecto que tenía ese artículo. Obviamente toda la regulación de la eutanasia en general, con la cual también estoy en desacuerdo, pero a mí me causó mucha curiosidad este tema con los niños. Tanto así que el congresista en plenaria se paró a defender ese tema citando la Corte Constitucional. Pero nosotros sabemos que aquí la Corte Constitucional lleva años haciendo lo que no debería hacer y es, pues, legislar Legislando. sobre el mal. Ujú. Legislar sobre el mal. Algo que le compete al Congreso lo está haciendo la Corte, como pasó con el aborto, como pasó con la eutanasia y como ha pasado con todo el tema mal llamado infancias trans. Porque aquí también hay que decir algo, las infancias trans no existen, las fabrican. En Colombia se fabrican infancias trans, que es distinto. Quiero volver con el tema de la eutanasia en menores de edad. Recuerdo una sentencia hace unos 5 años, seguramente, por allá antes de pandemia, 18, 19.
una sentencia precisamente que es la que le da paso a esa posibilidad para que haya eutanasia en niños menores de edad. Y hago el refuerzo de menores de edad porque estoy hablando de niños menores de 14 años realmente. Ujú. Desde los cero. Desde los cero, claro, donde los papás pueden decidir qué hacer con la vida del bebé y donde después el niño puede, a través de un proceso clínico, con su cuerpo médico, decidir que no quiere vivir más. Yo no me imagino un niño, no sabrá cuáles son los dolores o cómo serán las situaciones que lo lleven a decir que él no quiere vivir más. No conozco, por fortuna, y no me ha tocado semejante dolor, Jonathan, ver a un bebé, a un niño queriendo decir, no, no quiero vivir más, porque además depende del entorno que tenga. En cambio, el Estado de brindarle, porque esa sentencia es de un niño, al que no le ponen el nombre, por Ujú. supuesto, porque era un menor de edad, que nació con una cantidad de disfuncionalidades tremendas, una historia muy dura, pero además nació en el hogar, en un hogar muy pobre, en alguna vereda de este país, donde no había manera de llevarlo fácilmente a un centro médico y tenía problemas de respiración, tenía problemas en los huesos, obviamente era una persona cuadraplégica además, y todos estos problemas los llevaban a que tenía que terminar hospitalizado siempre. No había pañales, no había colchón ortopédico, no había silla de ruedas, no había todo lo que necesita la persona. ¿Quién se lo tiene que dar? Pues el Estado, porque así funciona el sistema solidario de salud en Colombia. Termina el niño muriendo, pero antes de morir, a los papitos les dicen que por qué no presentan un derecho de petición para que la EPS decida aplicarle la eutanasia. Obviamente el derecho de petición se demoró en su trámite lo suficiente. El caso es que el niño muere por una falla multisistémica en su organismo. Después de eso, la Corte Constitucional dice que aunque ya ha ocurrido el insuceso, sobre ese hecho superado, como se llama técnicamente en constitucional, había que tomar una decisión de fondo y habla de la necesidad de legislar sobre la eutanasia. Pero lo que me preocupa de sobremanera es la idea de aplicar eutanasia en niños que tengan algún problema, alguna enfermedad. Y le escuché, habló de un síndrome, de esos, de una enfermedad que no necesita que mates a un niño, ¿no? Sí, el ¿Cuántos hay síndrome de Down. y viven perfectamente? Ujú. Sí, para ellos esto es una vida indigna, pero también para abordar el tema de la eutanasia hay una falsa dicotomía, donde dicen, si no apoyas la eutanasia, estás apoyando la vida indigna. Y por eso te ponen en la mesa como postre el derecho a morir dignamente. Pero ¿por qué digo que es una falsa dicotomía? Porque es que aquí no están teniendo en cuenta los cuidados paliativos. Y aquí tenemos que dar unos datos precisos. En Colombia, solo el 0,9% del sistema de salud tiene cobertura en cuidados paliativos. Si esto yo lo traduzco más o menos, de cada 10 personas, solo 3 acceden a cuidados paliativos. En las universidades en Colombia, solo el 15% de las universidades en Colombia se están enfocando en tener unos programas y una estructura que enseñe cuidados paliativos. Otro dato aquí que es muy duro, del 2012 al 2016 más o menos, de Mar, murieron 125.000 personas que podían acceder a cuidados paliativos. Sin ir tan lejos, ahorita en el último año yo tengo más o menos una cifra y similar, o sea, no ha variado, de cada 10 personas solo 3 acceden a cuidados paliativos, los más cercanos. Entonces, ¿qué hacen los cuidados paliativos? Llevar una enfermedad sin dolor, para no ser tan técnicos. De eso se encargan los cuidados paliativos, de que una persona viva dignamente. Esto no quiere decir que pues los cuidados paliativos sirvan para que una persona no muera. Hay casos donde las personas se salvan, pero generalmente no, pero esto no se está teniendo presente en el debate y Colombia tiene una falencia en eso. Entonces, yo no entiendo cómo la Corte y cómo algunos políticos nos quieren traer la muerte, la cultura de la muerte en un país donde todavía ni siquiera ni la Corte ni el Congreso, bueno, el Congreso sí creo que hay una ley del 2010 o más bien el Estado no ha ejecutado una política pública seria donde hayan cuidados paliativos. Ahí el argumento se cae porque primero están yéndose por la fácil. Matemos a esta persona que es una inservible para la sociedad y nos ahorramos la platica de que esa persona tenga una vida digna. Y recordemos que no hay ningún tratado internacional que hable de muerte digna o que le dé un sentido positivo a la muerte. Todo está relacionado con la vida. Entonces es supremamente importante hacer esta claridad porque a veces la gente cae en el error de decir, ay, si tú no apoyas la eutanasia, estás apoyando una vida indigna. No, en Colombia no hay un sistema de cuidados paliativos eficaz. Podemos hablar entonces
además esto genera mucho debate y seguramente aquí muchos de nuestros oyentes estarán unos a favor y otros en contra. Es respetable, cada quien puede tener la posición que le parezca. Y la idea de esta entrevista con Jonathan Silva, que es un activista pro vida, como lo he advertido desde el principio, es escuchar la postura de quienes creen que la eutanasia no debe ser un camino que se normalice en Colombia, pero sobre todo, que es mi máxima preocupación, en menores de edad. Una persona mayor de 18 años, inclusive, sí, mayor de 18 años, hombre, puede tomar decisiones, Jonathan, puede tomar decisiones, es autónoma en hacerlo. Ujú, Pero un ujú. niño sometido a estas presiones, ¿a alguien le Sí, cabe en la cabeza que si el niño tiene una enfermedad que puede ser compleja de mantener, entonces la fácil del Estado es decir, mátenlo, porque la verdad me queda grande darle pañales, silla de rueda, colchón ortopédico, que fue el caso que les acabo de comentar. Como el Estado no es capaz de responder para poderle mejorar la calidad de vida, darle una calidad de vida digna, entonces al indigno lo mejor es terminar su vida de una vez por todas. Pero además me llama la atención una cosa. Una persona como Lozada, el representante de la Cámara Liberal del que estás hablando, es un hombre que ha venido luchando desde hace muchísimo tiempo en el Congreso de la República por dos cosas: legalización de drogas y prohibición de corridas de toros. Entonces, ¿de qué dignidad están hablando cuando les importa más la vida de un animalito que la vida de una persona, de un ser humano? y Cuando les importa más la libertad de consumo de drogas que la prohibición que aleja de la vida indigna a una persona. Yo no sé a qué horas creyeron que dignidad humana también tiene que ver con poder consumir cualquier tipo de sustancia. sí, tú tocas un tema muy, muy interesante y es el asunto de la autonomía, porque aquí también viene otra falsa dicotomía que dicen o apoyas la eutanasia o estás en contra de la autonomía de las personas y sobre todo los niños. Acá hay dos cosas, cuando hay dolor, exceso, o sea, un dolor extremadamente fuerte, tú no tienes la conciencia y la capacidad de tener autonomía si no tienes otra alternativa y lo que decides evidentemente es la muerte. Ahora aplícatelo a un niño. Un niño es 4 años, ¿qué autonomía va a tener para decidir si quiere morir? Y más si tiene dolor o más si tiene una enfermedad compleja, pues qué capacidad va a tener para poder vivir su autonomía o qué capacidad de autonomía tiene una persona con síndrome de Down que no sufre dolor, tiene unas condiciones, pero ¿qué autonomía tiene para decidir si quiere morir o no? Simplemente que hay unas fallas realmente donde se habla de dignidad, pero no se hace un análisis real de qué es la dignidad y es vivir dignamente, sin dolor, con otras alternativas y que definitivamente la salida sea tener una buena calidad de vida a través del sistema de salud de Colombia o de cualquier país. Entonces ahí es bueno también refutar eso. La autonomía no la puedes vivir cuando tienes dolor o cuando no tienes una conciencia realmente desarrollada. Esto es importante a la luz de lo que concebimos como derechos fundamentales, porque claro, se ha creado el derecho fundamental. Mire usted, Jonathan, cómo hemos involucionado como sociedad. En algún momento las sociedades creían que los niños que nacían enfermos o con algún accidente en su nacimiento, partido un brazo o cosa por el estilo, pues no servían. Y lo fácil era desecharlos y tirarlos porque no servían. Ujú, De hecho, en mi departamento, donde se descubrió la última tribu nómada de este país, que es el departamento del Guaviare, los Nukak tienen esa característica. Ellos eran, ya no, porque lamentablemente lo que llaman mal llamado conflicto armado, que es el problema de terroristas de las FARC, del ELN y los paramilitares, provocaron que ellos terminaran en las ciudades capitales y desaparecieron realmente como tribu que fue. Pero ellos eran de los que cuando tenían un bebé y el bebé tenía alguna cosa que no le gustaba a su mamá, inmediatamente ella lo dejaba tirado, como si fuera, perdónenme la expresión tan dura, como si fuera una cosa, allá, tirado. ujú. En medio de la selva son nómadas, ellos seguían caminando y la criatura pues simplemente se perdía porque la maraña se la tragaba, como decimos nosotros en el argot popular. Nosotros no habremos evolucionado cuando pensamos que la solución es matar a la persona. Creo que ese es un gravísimo error. Pero además, ¿quién dijo que dignidad humana era permitir que se hiciera lo que se quisiera con una persona que muchas veces no tiene capacidad de decisión? ¿Cómo es esto de que un niño menor de 5 años o menor de 14 simplemente decide o dicen que decidió que quería morirse y entonces lo matan? Exacto. O sea,
vuelvo a lo que yo te decía, ahí no hay autonomía, porque una persona no puede razonar si quiere o no vivir, simplemente esto se convierte, yo lo decía en un video, en una práctica nazi, en una práctica, si no eres lo suficientemente sano, si no eres lo suficiente bello y bonito, pues no sirves. Necesitamos gente que solo pueda vivir, entre comillas, dignamente, o sea, gente que esté completa. Esa es la gente que merece vivir, esa es la gente que realmente merece estar en la tierra. Esas otras personas que nos traen problemas, que nos traen estrés, porque simplemente no son lo suficientemente sanos como nosotros queremos, pues hay una alternativa que es eliminarlos de la faz de la tierra. Pero acuérdate que en el 2022 salió otra sentencia de suicidio médico asistido. No sé si la recuerdas, que curiosamente la persona que colocó la demanda dijo algo, llega y dice esta persona, vengan, cuando le preguntan qué datos habían, cuántas personas en Colombia estaban pidiendo suicidio médico asistido, y esta persona dijo ninguno. Imagínate lo que hizo la corte, o sea, la corte termina avalando una sentencia de tutela donde nadie está pidiendo suicidio médico asistido. Alguien dirá, no, esto no es igual que la eutanasia. Pues les voy a decir cuál es la única diferencia. La única diferencia es que la eutanasia es el médico quien la ejecuta directamente y en la otra la ejecuta el médico indirectamente, porque es que el médico te pone el veneno en el vaso y te lo tienes que tomar. Igual necesitas un médico, igual necesitas del sistema de salud. Entonces, miren hacia dónde ha llegado la sociedad. O sea, si estás estresado, si tienes algún problema psíquico porque algún procedimiento médico te quedó mal, así no tengas dolor, pues puedes practicarte el suicidio médico asistido. Aquí voy a ir más allá. Esto es una agenda totalmente clara y estructurada. Si hoy a un niño lo están hormonando, le están metiendo bloqueadores de pubertad para cambiarle el sexo, que no se dice cambiar el sexo, sino hacer una transición en su identidad y acabarle su identidad, y esta persona el procedimiento no le sale bien, se estresa, empieza a tener problemas psicológicos, podría, con esa causal, porque se deriva de un procedimiento médico, podría pedir suicidio médico asistido. Miren hacia dónde, cómo la maldad se va bailando poco a poco. Y en este proyecto de Juan Carlos Lozada, también de alguna u otra forma tocaba este asunto del suicidio médico asistido. O sea, lo que estaba metiendo era un paquete completo en este proyecto de ley, donde las víctimas por excelencia, pues para ellos son los niños y obviamente los ancianos. Hay un proyecto que también preocupa mucho y se intenta nuevamente en el Congreso de la República. Se le conoce como ECOSIEC, ¿no? La prohibición de terapias, o más bien la posibilidad de terapias de conversión para los niños, que esa es otra cosa que me parece tanto aberrante. Un niño seguramente no está en la capacidad tampoco de poder determinar si él quiere ser hombre o quiere ser mujer, ¿no? Un niño en sus primeros años de vida lo que quiere es jugar, quiere estar con su papito, con su mamá, quiere disfrutar de la vida, quiere aprender, está desarrollando sus capacidades motrices, sensoriales, está en otra cosa. Pero ¿por qué los tienen que meter ahora a que no se sabe si el niño es hombre o si es mujer y si entonces se siente mujer como lo determine el tutor o el papá o la mamá? Entonces los llevan a una terapia para convertirlo y reafirmarle la conducta que parece que tiene. ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué volvemos otra vez en el Congreso de la República con un proyecto tan complicado que además invade las esferas de lo que es la educación y de la primera infancia a cargo de los padres de familia? Miren, este proyecto lo presentan por tercera vez. La primera vez fue en la época de Iván Duque, finalizando el periodo. Estaba en comisión séptima, en ese momento se hundió. Yo tuve que recusar a Mauricio Toro en ese momento, que eso fue escándalo nacional, me tocó sacarlo del debate. O él mismo se salió, se excusó en la recusación, porque una recusación, pues según la corte, no tiene cómo quitarle la voz a un congresista. Pero este señor se sale, se hunde el proyecto porque les dio por debatirlo el 19 de junio y ya el otro día, pues se acababa la legislatura. Luego se hunde, lo vuelven a presentar, el mismo proyecto de ley, el mismo articulado, empiezan a avanzar, se cae en comisión primera por una presión que hicimos. Ahí tuvimos a la senadora María Fernanda Cabal apoyándonos, al senador J. Fernández, digamos que fueron las dos personas que en ese momento se pusieron la camiseta en contra de este proyecto. Y ahorita lo vuelven a presentar por tercera vez.
La primera y la segunda vez tenía artículos explícitos donde decía que ni el Estado ni los padres de familia tenían por qué inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad de los niños y que la única vía que podía tener un niño era la afirmativa. Eso en español quiere decir que si un niño se sentía niña, el padre no podría llevarlo a donde un psicólogo o a la iglesia o a algún lugar donde lo ayudaran en su identidad y no fuera la transexualidad. Si el padre hacía eso, podría estar incurriendo en una práctica de terapia de conversión, igual la persona que asesoraba a este niño, y también podía tener unas consecuencias penales. Esta vez lo vuelven a presentar, quitan todos esos artículos donde diga la palabra niños, pero le pusieron un nombre muy bonito, entre comillas, al proyecto. Ahora se llama Quiérelo Siempre, y en la portada es una mamá con un adolescente. Esa es como la visual. Entonces, intrínsecamente sí nos están diciendo lo mismo. Es una terapia de conversiones. Si una persona, un niño, empieza a tener una serie de dificultades con su identidad, no se le puede decir nada y hay que tener medidas afirmativas. Ellos dicen un consejo, no hay problema, pero es que esto no se arregla con un consejo. Esto muchas veces se soluciona con unos acompañamientos psicológicos. ¿Por qué? La mayoría de casos que nosotros hemos encontrado, porque te voy a decir algo, nosotros ya en Colombia hemos hablado con chicos que han detransicionado, que empezaron su transición siendo menores de edad, y en 2 o 3 casos hemos encontrado algo de mar, y es que de muy chiquitos tuvieron problemas de abuso sexual. Ojo con esto, fueron abusados y tienen un problema en su identidad, pero te voy a decir algo más grave. Muchos de estos chicos no necesariamente tienen una orientación homosexual, pueden ser heterosexuales, pero que sienten que nacieron en el cuerpo equivocado y los transforman en lo que no son. Esto aquí hay una manipulación extrema. El Espectador esta semana, el lunes, sacó 7 artículos en un día sobre infancias trans y cuentan cómo todas estas familias han venido llevando a estos niños al camino de la transexualidad. Ahora, aquí están jugando con una causa noble, porque ellos te hablan de tortura. ¿Quién de aquí de los que nos está viendo está a favor de la tortura? Creo que nadie. O está a favor de que una persona se le golpee, se le insulte, se le ponga a ver pornografía para cambiar su orientación sexual. Nadie. Pero ellos usan esas causas nobles para construir focos de persecución. Y aquí hay 2 focos de persecución. Uno, los padres, y dos, las comunidades de fe católicas y cristianas. Te lo digo porque ahí mencionan a grupos marianos y mencionan a iglesias cristianas que supuestamente hacen terapias de conversión, que lo que hacen es manipular. Ese proyecto se aprobó ayer en primer debate y a mí me sorprendía cómo ellos decían que aún si una persona siendo mayor de edad, con su plena conciencia, busca este tipo de ayudas, se le va a penalizar a quien las practique y a quien las busque. O sea, esto es totalmente grave. Unos congresistas levantaron la mano y dijeron, ojo con esto, pero los ponentes, los duros del proyecto, se sintieron un poco aludidos y empezaron a atacar a las comunidades de fe diciendo que son unos manipuladores. Aquí no hay evidencia ni siquiera ni científica, ni siquiera en la fiscalía tú tienes acusaciones contra estas comunidades, pero esos son sus 2 focos de persecución. A mí lo que me indigna es que usen causas nobles para tergiversarlas. Eso realmente es totalmente triste porque nosotros tenemos que dejarlo claro, no estamos en contra de ninguna persona LGBT, pero este proyecto busca perseguir gente y también no protege a la misma comunidad LGBT, porque digamos, tú tienes 30, 40 años y te diste cuenta que cometiste un error en el proceso de transición de género, entonces vas a buscar apoyo psicológico y a un médico para que te ayuden. Para ellos eso sería una terapia de conversión porque estás atentando contra la identidad de la persona, así esa persona en pleno conocimiento lo haga. Aquí te resumo el gran problema de ese error y de ese proyecto y además de todo el tema penal que tú lo conoces muy bien. Muy bien, para que de pronto quede clara algunas cosas que se dicen en esta entrevista, porque es que Jonathan conoce muy a fondo cada uno de estos temas y no crean que es sencillo entenderlos, Jonathan. Esto no es una cosa que la gente siquiera haya percibido y lo pueda entender de primerazo. Mire, el proyecto por medio del cual se prohíbe la práctica de los esfuerzos de corrección y o represión de orientación sexual e identidad de expresión de género se llama o se llamaba ECOSIEC, que ahora
le han cambiado el nombre, como nos lo acabas de contar, pero que además tenía un elemento bien extraño. Se penalizaba y se perseguía a la persona que atendiera el caso del psicólogo, como lo dijiste, o del orientador, que le dijera al niño que se está sintiendo, no niño, sino cualquier cosa, mujer, por ejemplo, inmediatamente era objeto de persecución. Pero si el que le habla a ese niño le dice, sí, es verdad, tú no eres niño, tú eres una niña, ojo que estoy hablando de menores de edad, entonces inmediatamente no pasaba nada, se le brindaba todo el apoyo. ¿Eso cómo es? ¿Por qué para reafirmar la condición que dice el niño tener, porque vaya uno a saber qué construcción es esa, de dónde salió, terminaban dejándole libertad, pero si la persona trataba de llevarlo, inclusive sus propios padres, si se atrevían a evitar o por lo menos a decirle al niño que no estaba bien o que no era lo correcto, inmediatamente puede haber persecución contra el padre de familia. Son temas demasiado complejos. Cada quien verá si está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero eso es lo que se está legislando en el Congreso de la República por parte de lo que llaman las bancadas alternativas, que son las mismas bancadas que, por ejemplo, promueven el desarrollo de el libre desarrollo de la personalidad a través de la despenalización de las drogas. Ejemplo, la marihuana. Ujú, exacto. ¿Cuál es cuál ha sido la tarea más difícil para ustedes, los Provida, los que están protegiendo a la familia? Porque a fin de cuentas esto es proteger a la familia. De otra forma, des en cuenta, ninguno de estos proyectos ayuda a que la familia se mantenga como núcleo esencial de la sociedad. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad de ustedes, Jonathan? Bueno, la mayor dificultad a la hora de abordar estos proyectos es cómo ellos abordan la tergiversación del lenguaje. O sea, ellos le dan unos matices al lenguaje que muchos congresistas que no están muy sumidos y metidos en este tema fácilmente pueden terminar apoyando estos proyectos. Aún congresistas conservadores, nos pasó en la Comisión Primera de Cámara, donde los conservadores la vez pasada apoyaron este proyecto. Gente de derecha apoyando este proyecto porque no tenían ni asesores ni personas que conocieran de este tema y porque los promotores de estos proyectos suelen llegar a lugares comunes. Entonces te dicen, esto es tortura, tú no puedes apoyar la tortura a personas LGBT, tú no puedes apoyar la manipulación. Claro, cuando a ti te dicen eso, tú tienes sentimientos y vas a decir, claro, yo no apoyo eso, voy a votar esos proyectos. Entonces, el lobby, cuando me refiero al lobby, es la comunicación con los congresistas es muy difícil. Ellos suelen llegar primero porque son más financiados, tienen plata, en fin, entonces llegan con mucha facilidad. Nosotros realmente nos ha tocado ser muy reactivos, reaccionar rápido también y movilizar la gente con videos como este que estamos haciendo, con videos más cortos, haciendo talleres. Nosotros nos ha tocado hacer Zoom, meter la gente, explicarle para que vayan a presionar los congresistas y ellos tienen un terreno muy ganado. Gracias a Dios, el congresista tiene algo y es que el congresista vive del voto. Y si tú no presionas al congresista ahí, grave, si tú no tienes la capacidad de movilizar y decirle al congresista, mira, hay mucha gente que está en contra de este proyecto y si mucha gente está en contra de este proyecto es por algo. Entonces, abra los ojos porque hay gente que ha votado por usted. A mí me gusta la política, yo te lo digo, a mí me gustaría lanzarme en todo este cuento, pero yo he tenido mucho cuidado, ojo, de en el momento del activismo no politizar la causa por una sencilla razón, porque mucha de la gente que llega acá, ojo, es gente que ha votado por pacto histórico, es gente que ha votado por los verdes, es gente que ni ha votado o es gente que ha votado por los liberales y es gente que se indigna. Mira, en el tema de activismo pasado había alguien de la U, un congresista de la U en comisión primera y él pasó la ponencia positiva. Inmediatamente nosotros sin darnos cuenta no hicimos lobby. El lobby se lo empezó a hacer unas comunidades que habían votado por él por allá en La Guajira. Le dijeron, oiga hermano, venga, ¿usted por qué apoya? ¿Por qué presentó ponencia positiva si nosotros votamos por usted? Lo apoyamos. Yo no conocía a esa gente, a mí, yo me enteré fue después. Y el tipo le bajó, igual llevó su ponencia positiva, pero ya llegó con las defensas abajo, se salía, no hacía quórum, bueno, un poco de cosas, porque muchas veces es la gente la que coge al político y lo coge las orejas y le dice,
yo no sé cómo, pero me enteré que usted va a hacer esto. Entonces es muy importante ser valientes en estos tiempos, igual alzar la voz, porque esa presión política va a ayudar mucho. Pero la dificultad mayor, te lo digo, es la manipulación del lenguaje que ellos usan en todos estos proyectos, que uno tiene que ser muy técnico para darse cuenta de decir esto está mal escrito. Aquí no dice esto. Entonces, la mayoría de gente no es técnica. ¿Por qué? Porque pues la mayoría de gente cualquier día de la semana a las 11 de la mañana está trabajando, o sea, no tiene tiempo para ponerse a ver las comisiones en el Congreso y en la noche llega a ver Yo Me Llamo o a ver La Casa de los Famosos. ¿Por qué? Porque su forma es estresarse y no se ponen a ver política. O sea, el grueso de la población colombiana, solo una minoría se pone a ver temas políticos. Entonces, hemos hecho mucho trabajo del voz a voz, de utilizar los medios digitales para informar a las personas. Y mañana si nos toca salir a la calle con volantes a decirle a la gente, mire, en Colombia le están haciendo esto a los niños, pues vamos a tener que empezar a ir también a eso. Es más, una de las apuestas que tenemos es que si Dios quiere la vamos a hacer es subirnos a los Transmilenios a decirle a la gente, mire, usted sabía que esto está pasando en Colombia, usted sabía que están estos proyectos de ley, usted sabía que podría perder la patria potestad sobre sus hijos. Yo creo que hay que empezar a salir a la calle como lo ha hecho la izquierda. La izquierda ha hecho ese trabajo bien hecho. Y no, y para eso no necesitamos plata, no necesitamos estar aquí con financiación, una tarjeta de Transmilenio, hacerlo, porque es que el Provida, a diferencia del Progre, tiene una gran diferencia, valga la redundancia. Es que nosotros nos movemos por convicción, ellos se mueven por plata. Si a ellos la financiación, la ONG Open Society este año no les gira, pues no tienen cómo moverse y no se van a mover. Nosotros pues sí tenemos esa capacidad de hacerlo porque nuestra fe nos lleva a hacerlo. Entonces, esa es una tarea que tenemos y esperemos poder pues frenar todos estos proyectos que se vienen. Alguno de los que nos está viendo estará diciendo, pero venga, ustedes en esa discusión que tienen allí cierran la puerta a temas que deberían ser normalizados en Colombia. eh, Matrimonio de parejas del mismo sexo y con adopción, bueno, que ya prácticamente lo está legalizado en Colombia. Aborto sin restricciones, despenalización absoluta de las drogas, prohibición de cualquier terapia de conversión en un niño que no sabe cómo se está identificando. Eh, no, ¿cómo defenderse o cómo responder a las personas que lo pueden llegar a tratar? Porque supongo que lo han tratado muy mal en algunas ocasiones. Lo que me sorprende porque que a uno lo traten mal por defender la vida, porque uno esté en contra de prácticas que atentan contra la dignidad humana. ¿Cómo defenderse frente a ellos que dicen es que usted lo que está haciendo, Jonathan, es evitando que la sociedad avance como debería? ¿Cómo le responde usted a ellos? Miren, bueno, hay dos tipos de ataques. Uno, el de los medios de comunicación. Alguien coloca mi nombre, Jonathan Silva, activista en Google, y se va a encontrar que la mayoría de medios de comunicación hablan mal de mi espectador, Silla Vacía, Colombian Check, bueno, El Tiempo, no nos que digan cosas muy positivas. Eh, Eso evidentemente ya se ha convertido en un trofeo para nosotros. O sea, a mí me saca algo el espectador o la silla vacía y ya es un trofeo. Yo digo, bueno, si ellos están hablando que yo soy un antiderechos, pues que lo digan. Ahora, la gente en la calle, mira que cuando uno le toca este tema a los niños, Edemar, no, uno creería que lo van a insultar. Mira, hay gente mamerta, pero mamerta con la R triple mayúscula y la M también. Y llegan y le dicen a uno, oiga, ven, así pasito, oiga, en ese tema de los niños yo lo apoyo. No, no, eso sí no estoy de acuerdo. Por eso es que la pedagogía es importante. Ahora, quien sí nos insulta son las personas que tienen la banderita multicolor en sus perfiles, que es donde nos llegan insultos, donde nos llegan madrazos, donde nos llegan de todo. Pero muchas veces yo ya he optado por no responderle a estas personas. Tanto así que en los últimos meses una de las personas LGBT que estuvo en este movimiento con ellos nos ha venido buscando a decirnos, oiga, ustedes tienen la razón, porque se dieron cuenta de la manipulación y terminan diciendo, este proyecto no me está protegiendo, todo lo contrario. Entonces creo que la constancia ha llevado a que mucha gente empiece a creer y la gente también se da cuenta, cuando hay tanto ataque de los medios hacia una persona en específico, empiezan a decir, algo de verdad debe estar diciendo este tipo. Y nosotros hacemos algo. Nosotros siempre le mostramos a la gente los contextos internacionales. Le decimos, mire lo que está pasando en Canadá, mire lo que está pasando en Reino Unido. En Reino Unido llevaron a una mujer por estar orando mentalmente, la llevaron
presa. Y yo hace 15 días más o menos estaba orando con las personas de 40 días por la vida en Teusaquillo. Ahorita hay una jornada de 40 días que ellos todos los años tienen. Y en ese momento llegó un policía, porque lo mandó Oriéntame, a pedirle documentos y a requisar a señoras de 40, 60, 80 años y diciéndoles que estaban, ojo, porque posiblemente estaban violando el derecho de los de Oriéntame. Pues yo menos mal estaba de frente y me tocó pues decirle a los policías, no señores, ellas tienen derecho a libertad de culto, de expresarse. Total. O sea, Y no ahí salen se... los policías a reconvenir a los violentos que salen con papas bomba, encapuchados con papas bomba, que atacan a la misma policía, Ujú. y sí van a quitar a unas señoras que lo que están haciendo es orar frente a unos sitios que están calificados como clínicas clandestinas para, entre otras cosas, abortos. Es el mundo al revés. Ahora, los policías no son bobos porque yo les dije algo, les dije, mire, estos que estamos acá somos los que los defendemos a ustedes. Somos los que estamos del lado de ustedes. Los que están al frente, que era la clínica abortista, son los que tienen todos esos activistas que los insultan, los golpean y les echan la madre. Ahora, yo voy a decir algo, esto ya no es como una responsabilidad per se del policía, sino del Mando. tema de la presión política, la presión institucional de algunos altos mandos que les dicen, no, hágalo, pero ellos, o sea, el policía como tal, está más de este lado que el de allá. Pero claro, imagínate si mañana sale una ley que le prohíbe a las mujeres orar al frente de una clínica de aborto, a nuestros policías sí o sí les va a tocar porque tienen que cumplir una orden. Entonces, y muy difícil van a poder objetar conciencia. Entonces, mira hasta dónde están llegando. Y ese era el ejemplo. Mucha gente cuando yo denuncié esto me decía, oiga, sí, usted, aquí lo que usted está diciendo nos está mostrando la realidad de lo que tanto habla. Entonces, mira que la gente va mirando, sale una noticia de algún país donde a un padre le quitaron la patria potestad de su hijo por no dejarle hacer estos procesos y la gente empieza a creer. Y creo que se ha hecho un activismo fuerte. Hay gente como Agustín Laje, como Emanuel Daran, que han venido hablando de este tema. Y eso también ha dado un piso para que la gente abra los ojos. Yo creo que la gente está abriendo los ojos, pero los que no están abriendo mucho los ojos son los políticos y algunos líderes a nivel nacional, que eso es lo que nos preocupa. Es que hay una agenda progresista en todo el mundo. Pensaba mientras estabas conversando de cada uno de los fenómenos que se producen en Colombia con el tema de cualquiera de estos movimientos, que se ha dicho de paso, son minoritarios, son minoritarios. Esto no es de Colombia. Ustedes revisan España y está plagadísima de esto. La agenda Walk, la agenda Levántate, ¿no? Ujú, No es de Colombia. Revise Argentina, Chile, México, por supuesto España, Estados Unidos ni se diga, y se van ujú, a dar cuenta cómo la agenda ha ido tomando impulso y ha ido creciendo. Yo recuerdo en alguna de las audiencias públicas que se hizo sobre el tema del proyecto contra la conversión o la reafirmación en el Congreso de la República, del que estábamos hablando de COSIEC, que había testimonios de gente que hablaba de haber sido, de haberse hecho cambio de sexo genital, ha hecho cambios genitales y estar arrepentida. ujú, Qué fuerte ujú. eso, qué fuerte eso. La persona decía, me hicieron un daño, yo no quería esto, yo pensé que quería ser así, pero ahora que estoy así me doy cuenta que realmente yo no soy esto. Yo estaba muy joven, no entendía lo que me iba a pasar. ¿Quién va a reparar esos daños? ¿Por qué la gente no conoce esos casos? Es que es tan difícil lo que acabo de decir, Jonathan, que yo no sé si la gente lo crea, si crea que es que estoy diciendo cosas que no son reales. Sí, ese caso que tú mencionas creo que fue una chica de Chile que ya, ya está convertida totalmente en hombre y quedó en un limbo porque si esa persona, ella quiere o sea, de transicionar completamente, dejar de colocarse hormonas, ya no puede porque se descompensa el cuerpo. O sea, eso se volvió en una droga. O sea, codependiente de esas hormonas. Si las deja de consumir, chao, puede morir. Entonces es una persona que se arrepintió, le cortaron sus pechos, pero hoy dice, me toca vivir esto y hace unos videos inyectándose y diciéndole, ojo con sus hijos, si ustedes dejan ir a sus hijos hacia este camino, les va a pasar lo que a mí me pasa. Eso es supremamente impactante. Y así tenemos más casos. Hay personas que ya se están animando a hablar porque se dan cuenta que este tipo de proyectos no los protege, sino todo lo contrario, los termina atacando y ellos ya se dan cuenta, ellos no son bobos. Entonces creo que cada vez son más y por eso ahorita esta vez, Neymar, no llegaron con tanta fuerza.
están acelerando las cosas, están afanados, están colocando ponentes únicos, están desesperados, porque el apoyo político dentro del Congreso lo tienen muy disperso y la gente no se quiere meter en esto. Entonces, igual hay que seguir haciendo la tarea, no hay que bajar la guardia porque esta gente es muy hábil y todas las estrategias que tengamos a las manos poder hacer esto, pero también esta gente ha sido tan astuta que coge cualquier otro proyecto, no sé, un proyecto que hable, esto que voy a decir es hablar por hablar, proyecto de mujer campesina, y por allá meten un artículo que dice, si tú en las redes atacas a una persona con identidad de género diversa, te vamos a meter un tipo penal, a una vaina así. O sea, por todos lados se están metiendo, son tan hábiles que cada vez más y también se hacen coger fastidio, que tanta, o sea, ya están obsesionados con perseguir la gente. Entonces, imagínate todo esto que están haciendo para moverse, es una vaina loca. Entonces, creo que tenemos que tener los ojos abiertos y estar informando y alertando a las personas, pero también ayudando a algunos congresistas de nuestra línea que no siempre se las saben todas y a veces estos temas les va y les viene. Es que aparecen de la noche a la mañana y no es fácil preverlo, sobre todo porque recuerda el título que tiene el proyecto ahora de COSIEC, que yo no sé COSIEC, ¿cómo se llama ahora? Y quiérenle siempre nada que curar. Así lo titularon. Imagínense ustedes, es que esperemos que sean responsables, porque si van por el título, y votan pensando en el título sin leer el objeto del proyecto, sin leer el alcance, las definiciones y todo lo que trae cada uno de los artículos, seguramente van a decir, no, pues es que es bonito el proyecto. Solamente con el nombre ya se sabe que es bonito, pero realmente qué trae realmente el proyecto, qué es lo que esconde en el fondo. Bien importante, Jonathan, de verdad esta conversación. Bueno, este programa lo ve gente de derechas y seguramente habrá alguno que otro que viene a insultarnos porque considera que defender la dignidad humana, el derecho a la familia, el derecho a la vida, pues está mal. Y bueno, cada quien tiene lo suyo. Eso no es problema nuestro. De verdad quiero agradecerte y vamos a dejar tus redes sociales acá para que la gente te visite, para que vea las redes, para que te conozca, para que vea el trabajo que estás haciendo como activista. A mí, en lo personal, por mi formación católica, no me queda otra cosa distinta que agradecer siempre que haya personas que defiendan la vida. Amamos la vida, defendemos el valor que tiene la vida y luchamos porque la vida no sea menospreciada y menos la persona cosificada por cuenta de unos sectores de la política que con la bandera del progresismo realmente terminan destruyendo las vidas de tantas personas cuando adelantan campañas y proyectos como este. Pues muchísimas gracias, Jonathan. Gracias, Devar. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, que ahora es X, y TikTok, que es donde más me muevo. Y un saludo a todos. Gracias por este espacio y bueno, a seguir defendiendo la verdad, que eso es lo más importante. Un abrazo y un feliz día. A todos ustedes, señores, muchísimas gracias por seguir los canales de Fundación Escuela Libertad y de la Hora de la Verdad. Por favor, recuerden darle like a este video, por supuesto, para que lleguemos a más personas y comparta esta información. Son reflexiones. Cada quien tomará partido, cada quien pensará lo que le parezca sobre estas reflexiones que vale la pena escucharlas cuando menos. Así usted no las comparta. Gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros.